Buenos días, mis queridos estudiantes. Bienvenidos a un nuevo día para seguir aprendiendo. El día de hoy vamos a desarrollar el área de ciencia y tecnología. Y vamos a desarrollar el siguiente tema. Investigamos y jugamos con la luz y la sombra. ¿Qué necesitamos? Hojas de reuso, lápiz, borrador y colores, plumones, espejo, cartulina, linterna, objetos opacos y transparentes. Y por último, la ficha de recursos de luz y sombra que está disponible en los recursos de la plataforma. ¿Y qué necesitamos? Hojas de reuso, lápiz, borrador y colores, plumones, espejo, cartulinas, linterna y objetos opacos y transparentes. Y por último, la ficha de luz y sombra, que lo encontrarás en las actividades y recursos de la plataforma. Recordemos mi lista de actividades que el día de ayer tocamos. La lista de actividades que hicimos en la mañana, mi lista de actividades que hicimos en la tarde y la lista de actividades que hicimos en la noche. En la mañana vamos a nombrar una de ellas, era por ejemplo lavarse los dientes. En las tardes también nombramos una de ellas, por ejemplo ayudar a poner la mesa para almorzar. Y en la lista de actividades por la noche, nombrando una de ellas, ayudamos a poner la mesa para cenar. Es esto tan indispensable que nosotros comprendamos nuestra lista de actividades. Ahora continuamos con la actividad del día de hoy. Nuestras metas. Número 1. Proponer posibles respuestas sobre qué objetos producen una sombra. Número 2. Seleccionar acciones para obtener datos sobre objetos que producen y no producen sombra por efecto de la luz. Número 3. Registrar y organizar datos sobre los objetos que producen sombra. Número 4. Comparar datos de tu observación y la información consultada para explicar cómo algunos objetos producen sombra. Y por último, comunicar a través de un juego qué objetos producen sombra y cómo sucede esto por efecto de la luz. Van a observar y van a leer ustedes en casita con su familia acerca de la historia de Carlos. Yo en esta oportunidad le voy a leer. Carlos. Carlos tiene 7 años. Como es habitual, un día fue a dormir, luego de ver una de sus películas favoritas. Ya estaba por quedarse dormido cuando recordó que no se había lavado los dientes. Saltó de su cama para ir al baño. Al asomarse a la puerta de su dormitorio, observó una luz que salía de la habitación de sus padres. Luego miró la pared que se encuentra al lado de la puerta del baño y vio a una persona muy alta, con sombrero, vestida de negro. Asustado llamó a sus padres diciendo: ¡Hay un hombre de negro! Su padre se acercó a ver qué sucedía y miró al personaje que asustaba a su hijo. Luego llevó a Carlos hasta su habitación y le mostró quién era el hombre de negro, una sombra del perchero con su ropa. Ahora vas a seleccionar las ideas que crees que te ayudarán a responder a las preguntas. ¿Cómo se produce una sombra? Si el objeto deja pasar la luz, entonces ¿produce una sombra? ¿Tú qué dices? Por supuesto. Muy bien. No es la respuesta. Ahora, si el objeto no deja pasar la luz, entonces ¿produce sombra? Muy bien. Tu respuesta es correcta y es sí. Y por último,
Si el objeto no deja pasar la luz, entonces no produce una sombra. Tu respuesta vuelve a ser la correcta y es no. Muy bien. Y vamos a mi plan de acción. ¿Qué acciones haremos para saber qué objetos producen sombra y cómo sucede esto? ¿Qué vamos a utilizar? Bueno, con la primera pregunta, número 1, vamos a observar las características del material con el que están hechos los objetos. Número 2, observar si los objetos que dejan pasar la luz producen o no la sombra. Número 3, registrar los objetos que producen sombra y los que no lo hacen. Número 4, comparar la sombra de objetos diferentes. Número 5, producir mi sombra. Y número 6, organizar los datos e información con dibujos y en tablas para responder la pregunta inicial. ¿Y qué vamos a utilizar? Lápiz y linterna. Puede ser incluso de tu celular, cuaderno u hojas de reuso y por último, objetos diferentes. Ahora pongo en práctica mi plan de acción. Con la ayuda de un familiar vas a ir a una superficie donde no haya mucha luz, que haya realmente la oscuridad necesaria para que tú puedas observar. Con una linterna vas a alumbrar a un vaso y vas a determinar con tus palabras qué es lo que tú observas. Igualmente lo vas a hacer con la pelota. Vas a alumbrarlo y vas a ver qué sucede. Y también vas a tomar tus anotaciones. Y por último, vas a alumbrar a un cartón con la ayuda de tu familiar y vas a ver qué se refleja. Y vas a realizar tu plan de acción. Y ahora también vas a observar y escribir tus observaciones. Tienes un vaso de vidrio, una cartulina cartón y una pelota de plástico. ¿De qué material está hecho? Muy bien, así es. El vaso es de vidrio. ¿De qué está hecho la cartulina? De cartón. Sí, correcta tu respuesta. Y por último, observamos una pelota. ¿De qué está hecha? De plástico. La siguiente pregunta. ¿Deja pasar la luz? El vaso, tú ya lo has observado con tu experimentación. Claro que sí, sí deja pasar la luz. ¿Y la cartulina cartón? Por supuesto que no. Muy bien. ¿Y la pelota? También no deja pasar. Muy bien tu respuesta. ¿Qué se forma en la pared? Dibuja. Acá, con tu observación, el vaso forma un círculo. La cartulina forma una sombra y la pelota también forma una sombra. Muy bien. Has realizado muy bien tu plan de acción. Y ahora vamos a pensar. ¿Qué son los objetos transparentes y opacos? Los objetos transparentes son los objetos que dejan pasar la luz. Se dice que son transparentes, como por ejemplo, el vidrio tiene estas características. ¿Y qué son los objetos opacos? Los opacos impiden el paso de la luz. Se produce una sombra con su misma forma. Y estos objetos opacos son, por ejemplo, las latas, los juguetes, la silla, el árbol, el gato, etc. Ahora te toca a ti. Vas a observar los objetos como un osito, como la ventana de vidrio, un sombrero y la lata. ¿De qué material está hecho? ¿Deja pasar la luz? ¿Y qué se forma en la pared? Dibuja. Muy bien.
Yo sé que tú puedes y lo vas a hacer perfectamente bien. Ahora observa, ¿a qué objetos corresponden estas sombras? Ahora yo te voy a dar una ayudita. Mira muy bien. Sí, correcto, es la manzana. Nuevamente, es el sombrero. Sí, lo estás haciendo muy bien. Estupendo, es un árbol. Correcto, es un gato. Y ahora vas a responder qué objetos producen sombra y cómo se produce una sombra. Yo sé que tú puedes y lo vas a hacer muy bien. Recordemos sobre la luz y la sombra. ¿Cuándo se produce una sombra? Se produce cuando un objeto impide la luz. De esa manera se produce la sombra, ¿ya? Puede ser la sombra del perro, del gato y de uno mismo. Ahora, los objetos que producen sombra son objetos opacos porque no son atravesados por la luz. Ejemplo, la puerta. ¿Y qué son los objetos eh, que no producen sombra? Son objetos transparentes porque toda la luz la atraviesa. Ejemplo, la ventana. Y por último, hemos llegado al teatro de títeres de sombra, donde tú vas a ser el autor que va a realizar las sombras. Con tus manitos y con la ayuda de un familiar van a hacer sombras de un conejo, de un ave o capaz de un gato. Entonces tú lo vas a hacer y sé que lo vas a hacer súper bien con las sombras que van a realizar tus manitos. Y por último nos vamos a la siguiente actividad. Hemos llegado a la parte final, mis metas. Y vamos a hacernos las interrogantes para saber si lo hemos logrado, lo estoy intentando o necesito apoyo. Propuse posibles respuestas sobre qué objetos producen sombra. Seleccioné acciones para obtener datos sobre objetos que producen y no producen sombra por efecto de la luz. Registré y organicé datos sobre los objetos que producen sombra. Comparé datos de mi observación e información consultada para explicar cómo algunos objetos producen sombra y cómo ocurre esto. Comuniqué a través de un juego qué objetos producen sombra y cómo sucede esto por efectos de la luz. Si lo logré, muy bien, te felicito. Y esto ha sido todo por hoy. El día de mañana nos estamos viendo con otra nueva actividad. Gracias por visitar mi canal. No olvides darle clic en suscribirte para que te lleguen más videos.